Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente con un nuevo episodio de La Red Podcast. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Muy para donde bien, estés. aquí Iván, contento de poder estar otra vez platicando, charlando y creciendo, así de que muy contento de esta plática que vamos a tener hoy. Sí, qué lindo. La verdad que hace poquito me junté con mis suegros y ellos son fervientes escuchantes del podcast y me dice, ¿y cuándo sale el próximo? Como estaban ansiosos de escuchar el nuevo episodio, así que sé que como ellos, otros también estarán ahí Sí, escuchándonos. Y primero, gracias por ser parte de esto, de lo que estamos haciendo. Estamos todos aprendiendo juntos, estamos todos creciendo. Y creo que lo que está bueno en estas charlas es que ni Dani ni yo sabemos todo. O sea, nosotros venimos a aprender a estas conversaciones. venimos a eh, aprender, así es. y me imagino que los que están escuchándonos también están en la misma situación que nosotros. Así que, nada, bienvenido, sumate, compartilo para que otros también puedan sumarse con nosotros. Sí, la verdad que sí, si estás escuchando una cosa como nos va a ayudar y ayudar a otros es compartirlo, así que te animo que Yep. si crees que el contenido puede ayudar a otros, siéntete con toda la libertad de compartirlo y en redes sociales y ya te la sabes, ¿no? En todas las Sí, plataformas siempre digitales, decimos etcétera. lo mismo, así que ya Así estamos, ya que, estamos. pero bueno, hoy nos vamos a otro continente, Iván, Así ¿cómo ves? es. Mira, hoy acá en mi país son las 2:30 de la tarde, porque nuestro invitado está del otro lado del charco, dirían, y tiene otro uso horario bastante distinto al nuestro. Nos vamos para España, Dani. Nos vamos para España, así es, así de que vamos a tener la oportunidad de platicar con mi amigo David Reina. La verdad que lo conocí hace ya bastantes años, hace unos meses que platicamos, me recordó que toqué en su boda, ¿verdad, David? Ahí estaba ¿Eh? en tu boda, hasta tuve participación ahí y la verdad que, en fin, fue buenísimo reconectar porque ya son varios años que no nos mirábamos y Mm, junto con su esposa Ellen y su familia. Así que bienvenido, David, ¿cómo estás? bien, bienvenido. Hola Iván, hola Dani, ¿qué tal? Saludos desde España. Desde España. ¿En qué ciudad estás de España en particular? Estamos en el sur de España, justo en la costa enfrente de África, en la ciudad se llama Málaga. 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 Excelente, Málaga. Sí, Lindo. un día vamos a tener que ir para allá, Iván, Tengo que ir a a visitar. España. Tengo que ir a Sí, España, por favor. sí. Por favor, venid, Tengo por favor. familia, tengo que ir, ya está. Sí, algo que es platicando con Iván y tenemos más invitados que vamos a platicar, entrevistar en las próximas semanas para los siguientes podcasts, pero como dije ahorita, David, fue buenísimo reconectar, tenemos bastantes años ya sin platicar y algo que duramos horas y horas en el desayuno hace unos meses y me acuerdo que fue algo que se me llamó mucho la atención, es cómo creo que hemos crecido y cómo tuvimos una conversación de iglesia hace años, 5, 7 años, 10 años, no sé, ahora tal vez estamos en otro contexto y fue muy bueno el interactuar Mm. ideas y dónde estamos ahorita. Y me gustaría hablar un poquito de lo que hablamos en ese desayuno. Pero antes de eso, David, me gustaría que nos cuentes tu historia. Gente a lo mejor no te conoce en lo que es la red network y la gente que nos sigue. ¿Por qué no platícanos un poquito de ti? ¿Seguro? Pues veréis, voy a remontarme un poquito antes de mi existencia. Ok, Yo vengo de una familia muy católica. Mm. Lo que conocéis posiblemente de los españoles en el sur de España, todo el fervor de las procesiones, de sacar la estatua de Jesús y de María a la calle en procesión, todo eso viene del sur y ok. aquí en el sur es como es algo muy folclórico y está muy arraigado, ¿no? Si quizá algo que es muy difícil de cambiar es un sentimiento. Una idea se puede cambiar, pero cuando una idea se vuelve un sentimiento, eso es muy Mm. complicado, ¿no? Y especialmente cuando una idea se pasa de padre a hijo, con la convicción de que esto es lo bueno, esto es lo real, esto es lo que merece la pena, pues esto está muy arraigado aquí en el sur, ¿no? Y mi familia, por parte de mi padre, son muy cofrades, son muy de procesiones de Semana Santa, de hermandades durante todo el año. En la familia de mi padre tengo familiares, primos de mi padre, tíos de mi padre que han sido sacerdotes, monjas Mira, y de hace 3, 4 generaciones incluso hay un arzobispo de mi ciudad, un mira. arzobispo de Granada, que era parte de mi familia. Entonces mi familia es muy católica y además de convicciones muy fuertes. Ujú.
Y por el lado de mi madre, mi abuelo materno era escultor de madera y hacía imágenes para las procesiones, ¿no? Incluso los tronos de madera. Y bueno, en ese contexto, mis padres, bueno, yo soy el más pequeño de cuatro, Sí. mis cuatro hermanos, mis tres hermanos sí han tenido más contacto con la Iglesia Católica, pero cuando yo tenía como 2 años, así mis padres se convirtieron, bueno, conocieron al Señor y empezaron a ir a una iglesia evangélica, y yo he crecido en una iglesia evangélica sin mucho contacto del catolicismo. Con unos 8 años, en un campamento de verano, yo sentí que el Señor me estaba diciendo que yo tenía que tomar una decisión, y con 8 años yo tomé una decisión que fue algo un punto de inflexión en mi vida. Sí. Luego más adelante empecé a vivir un poco como me dio la gana, como adolescente, como creo que todo un poco. Sí, sí, sí. Y con 12 años, esto sí fue algo que marcó mi vida, y es que alguien vino a mi iglesia y estuvo predicando sobre la necesidad de más trabajadores en la cosecha, ¿no? En el campo de misión. Y al final de la predicación, el predicador dejó como 5 minutos para que la gente pudiera orar y preguntarle al Señor si eso era para ellos y hacer un compromiso con Dios. Y fue curioso porque yo con 12 años, sentado en la iglesia, en mi silla, yo pensé y le dije a Dios, bueno, Señor, si tú quieres que yo haga esto para el resto de mi vida, yo estoy dispuesto. Yo no sabía lo peligroso que es hacerle una promesa en ese sentido a Dios. Sí. Y Dios guardó mi promesa por 10 años, y a los 22 me dijo, oye, 22. ¿te acuerdas de tu promesa? Pues ahora es el momento. Y mi reacción fue decirle a Dios, ¿qué va? Tú llegas tarde. Yo con 12 años sí, pero ahora no. Yo ya me he montado mi vida a mi manera. Yo ya no tengo tiempo para ti. Y la verdad es que Dios me mostró de manera muy clara algo que me ha marcado para siempre. Y Dios me dijo, hasta ahora tú has construido tu vida a tu manera, pero como tú me has entregado tu vida voluntariamente, ya tu vida no es tuya, es mía. Ahora tú tienes que construir a mi manera. Y Dios, o sea, todo lo que yo pensaba que era enraizado, fijo, sólido, lo tiró abajo. Todo, exactamente todo. Y dejó el terreno limpio. Y yo sentí que el Señor me dijo, ahora tienes que empezar a construir a mi manera. Tienes que empezar a construir tu vida como yo te diga, ¿no? Y entonces el proceso, pues mi pastor me animó a irme a Barcelona, a un seminario, a estudiar teología. Estuve 5 años estudiando teología y conocí a Helen en A Helen, Barcelona. tu amada esposa actualmente. Sí, la conocí. Exactamente, conocí a mi esposa. Y desde el minuto 1 que nos conocimos, cuando empezamos nuestra relación, como ya teníamos una cierta edad, él tenía 31 y yo tenía 27, no perdimos el tiempo, y lo primero que empezamos a hablar fue de a qué habíamos sido llamados, y descubrimos de que Dios nos había llamado hacia las mismas cosas, ¿no? Fue muy guay porque eso fue la base de nuestra relación, y a partir de eso empezamos a construir, ¿no? Y fue muy bueno ver como una persona en una cultura diferente, en un contexto diferente, con unos valores diferentes, y Dios nos había hecho y nos había puesto en el mismo punto, y encajábamos como un reloj suizo, ¿no? Como los engranajes de un reloj suizo. Y es impresionante como alguien que no tiene nada que ver con tu cultura y tú no tienes nada que ver con ella, como cuando Dios lo junta. Eso es, cuando Dios permite eso, es increíble, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy, él y yo seguimos pensando y hablando sobre el cómo debemos ser y cómo debemos construir la iglesia para el futuro, ¿no? A ver, primer desvío aquí, buenísimo. Me encantó lo que dijiste, no perdimos el tiempo. Mira, y tal vez a lo mejor quiero que pienses, y me gustaría que hables de eso un poquito, porque, no sé, hace unas semanas hablaba con un pastor y también con unos amigos. Ya iba a decir la tercera edad, pero no son la tercera edad, ya están como en los 30, pero están buscando. Dice, no hay gente, o sea, no, ¿dónde encuentro ahorita? Y las personas y cristianos son así y así, en fin, no andan buscando su media naranja.
Pero ese es un tema, creo que ahorita que no, no es el motivo del podcast, pero me gustaría a lo mejor aprovechar esa experiencia que tú tuviste, porque como que suena que estaban muy enfocados, se encontraron en un lugar buscando de Dios, creciendo como individuos, y ahí Dios permitió que se conocieran. Desglosa por unos minutos, en no perder el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que eso puede ayudar a otras personas a poder ser más efectivos en eso. Pues mira, Dani, algo que yo tenía muy claro es que la persona con la que yo me iba a casar tenía que ser una persona que entendiera mi llamado. Y, Punto número y fue uno, muy anótale, por favor. interesante. Y fue muy interesante que la primera reacción que tuvimos Ellen y yo cuando empezamos a salir, los dos tuvimos la misma reacción y es, mira, vamos a poner en valor primero lo que para nosotros es importante. Vamos a hablar, Sí. o sea, como decía, en México empezamos a hablar a calzón quitado. Aquí no vamos a hablar, vamos a andar con fuego de... No, aquí las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí. Y Muy para bien. nosotros lo más importante era nuestro llamado y a lo que Dios nos había llamado. Y el Señor llamó a mi esposa a España y a los españoles y el Señor me llamó a mí, a mi propio pueblo, ¿no? Con la particularidad de que los dos veníamos del mundo del deporte y los dos, Dios nos había puesto muy claro de que el deporte era una herramienta natural, que era el elemento, un lenguaje que nosotros entendíamos y que el Señor nos iba a dar el privilegio de usar ese talento que Él nos había dado para conectar con gente que le estaba buscando, ¿no? Entonces, tuvimos muchas conversaciones y para nosotros, más que nada, más que cualquier cosa, la pregunta con Ellen y Ellen conmigo era, nos íbamos conociendo y nos preguntábamos, hay cosas que veo que no me gustan, pero ¿puedo vivir con ellas? Sí, pues no me molesta tanto y puedo vivir con ellas, pues adelante, ¿no? Y al final, yo creo que en el noviazgo y en el matrimonio, yo creo que hay una clave, ¿no? Y es, para mí, lo mejor que he podido hacer con mi esposa es ser claro, mostrarme tal y como soy, con lo bueno y con lo malo. Y si te puedo decir una cosa, es que para mí la mejor señal de amor que yo he recibido de mi mujer es que yo desde que conocí a mi mujer hasta el día de hoy, yo puedo decir que mi trayectoria como persona en crecimiento personal ha sido exponencial. Porque para mí una señal de amor Muy es que bien. una persona te ayude a crecer y te ayude a madurar, Exacto. si Muy cabe bueno. más todavía. Y mi mujer, realmente a mí, o sea, yo no soy la misma persona 15 años después de conocerle a ella. Ella me ha apoyado en muchas cosas, me ha animado en muchas cosas. Cada locura que se me ocurría, ella estaba con la labor de acompañarme. Sí. Y para mí fue clave una conversación también que ella me contestó algo, ella me dijo, donde tú vayas, yo iré contigo. Y eso, mi corazón explotó cuando ella dijo eso. Ahí quedas, sí. Es buenísimo el consejo que das. Y de hecho yo cuando hablo con parejas jóvenes también, una señal de que Dios está confirmando que ella es o él es el crecimiento que tiene uno, ¿no? Y yo puedo decir exactamente como lo dijiste. A mí también mi experiencia con Misty, ella cuando nos conocimos antes de casarnos, miraba ese ejemplo y viceversa de poder ese celo por crecer y demás. Y fue un empuje de crecimiento personal también en muchas áreas. Así de que buenísimo, buenísimo. Gracias por compartir eso. ¿Cómo ves, Iván? Increíble. Ya podemos terminar el podcast, ¿no? Ya estamos. No, a mí, David, soy fanático del deporte en general. Me encanta. Todo tipo de deporte, me encanta conocer nuevos deportes y hacer deportes. Así que me quedé con lo que estabas hablando ahí de que los dos, tanto Helen como vos, deportistas, y que sabían que ese iba a ser el medio para justamente conectar con otros, ¿no? Y agarrándome de esto, contanos cómo es que hoy ustedes están haciendo comunidad allá en España, cómo es que ustedes están utilizando esto para compartir de Dios. Pues mira, algo que está sucediendo en los últimos 15, 20 años en España, quizá un poquito más, es que en España en los últimos, como digo, 20, 25 años,
el deporte ha explotado, ¿no? Hay, Mm. hay una generación en muchos deportes, como Rafa Nadal, por ejemplo, o jugadores de baloncesto como Pau Gasol o Marc Gasol, una generación increíble. En baloncesto, por ejemplo, que es mi deporte, hasta hace 20 años no habíamos ganado nada. Hoy en día somos los vigentes campeones del mundo, Sí. y lo hemos ganado 2 veces en estos últimos 20 Sí. años. No sé, el deporte ha crecido mucho, y Sí. en el fútbol también, en el 2010 fuimos campeones del mundo también. Sí. No sé, una explosión exponencial, ¿no? Y la gente ahora el deporte lo ve de una manera diferente, ¿no? Lo ve no como un hobby, sino como un estilo de vida. Ok. Y realmente, tanto como mi esposa como yo, lo que el Señor nuestro puso en nuestro corazón es que realmente el mundo del deporte ha sido aquí en España el gran olvidado por la Iglesia. Hay una estadística que dice que el 95% de la población mundial están relacionados con el mundo del deporte de alguna manera. O son padres de deportistas, o son fan de algún club, o de alguna manera, ¿no? Y Sí. solo el 5% de la población mundial no tiene nada que ver con deporte. O sea que el campo de visión es enorme, ¿no? Mm. Y aquí en España, particularmente, la Iglesia, la comunidad cristiana no ha invertido mucho en tener presencia como Iglesia en el mundo del deporte. A diferencia de Estados Unidos, y quizá en Argentina puede ser algo más parecido, aquí en Europa ser deportista profesional y ser cristiano significa estar solo, porque la Iglesia no tiene un ritmo adecuado para el estilo de vida de un deportista. Un pastor no puede esperar que un deportista profesional pueda ir un domingo a la iglesia, porque los fines de semana son las competiciones. Claro. No es realista. Entonces, en todo ese proceso, el Señor fue trabajando con Ellen y conmigo. Y al principio, tanto Ellen y yo empezamos a trabajar con Campus Crusade for Christ aquí en España. Dentro de Campus Crusade for Christ existe un ministerio básicamente mundialmente conocido que se llama Atletas en Acción, o Athletes in Action en inglés. Y fue muy bueno, pero nos dimos cuenta de que realmente había una necesidad de crear una comunidad para los deportistas. Entonces, como eso es algo que tocaba nuestro corazón, decidimos que queríamos empezar empezar a plantar iglesias usando el deporte. Entonces, nos mudamos al sur de aquí de España hace 6 años y formamos parte del tejido deportivo, del mundo deportivo de aquí de la ciudad. Yo soy entrenador titulado aquí en Málaga y estoy en uno de los clubes con más, digamos, tienen un equipo en la Liga Profesional Española, y yo estoy, digamos, en la escuela. Yo soy uno de los entrenadores que está en la escuela. Y Ellen, ella es del mundo de la natación sincronizada a nivel personal. Dios le permitió estar en su momento en Estados Unidos entre las 20 primeras de Estados Unidos. Ella consiguió competir internacionalmente, estuvo en varios torneos en París y en algún sitio más. Y en 2004 ella estuvo haciendo el preolímpico para ir con Estados Unidos a las Olimpiadas de Atenas. Lo que pasa es que en ese proceso Dios le dijo: ¿qué pasa a España? A Atenas no, a España. Te vas con David, te vas con tu... Sí, bueno, afortunadamente en ese tiempo no me conocía. Si me hubiera conocido, okay. quizá no se hubiera acercado conmigo ni con un palo, pero ahí queda. Y bueno, en todo ese proceso, aquí en Málaga, lo que nuestra visión tiene dos vertientes. Una es ayudar a deportistas que son cristianos a fusionar la fe y el deporte, porque si entendemos que Dios es el Dios de los talentos y Dios da todos los talentos, ¿por qué como cristianos hemos aceptado algunos talentos como sí aplicables a la iglesia, Claro, pero otros no tanto? Entonces, estamos ayudando. Aquí en España encontramos mucha gente, muchos deportistas cristianos con mucha culpabilidad, porque existe una idea que está muy relacionada con el cristianismo, pero realmente no es bíblica, es platónica.
que es la idea de que todo lo que es demasiada inversión en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo físico es malo, es pecaminoso, y todo lo que tiene que ver con lo espiritual es bueno. Y esa idea bíblicamente no se sostiene, es una esencia platónica, porque Platón decía que la cárcel del alma es el cuerpo y que había que liberar al alma de la esclavitud del cuerpo. Pero Dios pone mucha intención y mucha inversión en el cuerpo, como Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, con el cual nosotros resucitaremos en el día de que el Señor venga. Pablo nos enseña de que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso lo enseñamos a los deportistas para poder enseñarles que ese talento que Dios le ha dado es una manera en la que podemos usarlo para alabar y para bendecir el nombre de Dios y fusionar la idea de deporte y fe, ¿no? de ese engranaje. Y luego la otra vertiente es usar el deporte como una manera natural de conocer a aquellas personas que están buscando al Señor, aunque ellos no lo sepan, y usar el deporte para que la gente pueda conocer al Señor de una manera muy natural. Y en ese proceso de evangelización, lo que deseamos es ver que se cree una comunidad, como ya se está creando aquí ahora. De hecho, esta noche tenemos una reunión en casa, y que poco a poco se vaya multiplicando y creciendo. Y nuestra visión, más que una visión de una iglesia muy grande, tenemos visión de comunidades no más de 20, 25, 30 personas, pero que con mucha multiplicación. Lo llamamos un poco chickenpox, ¿no? Como el sarampión, que en todos lados es muy contagioso. Okay. Fíjate, ahorita que hablas, creo que fue muy bueno el último, aterrizaste la idea de poder, porque esto ya va a ser bueno, y gente que está escuchando, o muchas veces ahorita me viene a la mente que estamos trabajando con unos plantadores de iglesia, que a veces les cuesta soltar o traer la innovación, por decirlo, hablando de modelo de iglesia, y piensan que a lo mejor porque crecimos de la iglesia católica, tenemos que poner a la gente así en línea, no en círculos, etcétera, etcétera. Pensamos que así vamos a plantar la iglesia o ser la iglesia. Muy interesante lo que estás haciendo. Me gustaría que dialogaras un poquito más al respecto del por qué, pero me gusta eso o sea que básicamente lo que están haciendo allá es crear comunidades, y la idea es multiplicar esas comunidades. Esas comunidades, para ser más específicos, son en casas. Así que vamos a decir, para una iglesia en otro modelo van a ser life groups o grupos vida o grupos pequeños o grupos de células, como le quieras llamar. Y ustedes, ese es el modelo que Dios les ha llamado a hacer allá para poder alcanzar más personas. Háblanos un poquito más sobre eso que están haciendo en específico. Bueno, Dani, mira, lo que sí realmente tenemos claro es que la innovación no tiene que ser inventar algo que sea totalmente novedoso y que nunca se ha hecho en la historia. Yo creo que hay algo que como iglesia debemos repetir, y yo creo que para nosotros lo básico es Hechos 2.42. En Hechos 2.42 da 4 bases de lo que hacía la comunidad, que es estar juntos, el partimiento del pan, la enseñanza de los apóstoles y orar juntos. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que hacían? La iglesia, de hecho, estaban todos los días en el templo. ¿Qué tenemos que entender? ¿Cuál es nuestro templo? Para nosotros nuestro templo es el mundo deportivo. ¿Por qué? Porque el templo era el sitio neurálgico de Jerusalén. Allí estaban las escuelas, porque los niños se iban con los rabinos y los rabinos les enseñaban a leer y escribir con la Torá. Allí es donde estaba el mercado, donde se compraba y se vendía. Allí es donde iba la gente a discutir y a hablar sobre la ley y sobre otras cosas. Pero el centro neurálgico de Jerusalén era el templo, todo giraba en torno a. Entonces, los primeros cristianos entendieron eso súper bien y dijeron, nosotros tenemos que estar todos los días en el templo, siendo parte de la comunidad, siendo parte de la sociedad, y aprovechamos para estar juntos, para enseñar a otros, para partir el pan y para orar juntos. Y más nada, ¿no? Entonces nosotros estamos replicando ese modelo en nuestro contexto y estamos mucho en el diálogo de cómo esto que vemos en Hechos lo podemos, esa esencia, esa enseñanza, la podemos llevar a nuestro contexto, ¿no? Claro. Hay una de las cosas que más me impactó
de uno de mis profesores en el seminario es que decía que el gran desafío para la Iglesia del siglo XXI no es explicar el Evangelio, porque hoy en día cualquier persona en una congregación tiene la suficiente formación para entender lo que la Biblia enseña. El desafío de la Iglesia del siglo XXI es cómo una enseñanza, cómo la enseñanza de la Biblia, cómo podemos actualizar esa enseñanza a mi contexto hoy, ¿no? Cómo el hecho de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos me afecta a mí. Yo que tengo que ver con un tío que salía de Irán hace más de 3.500 años, eso como creyente, ¿por qué esa historia está ahí? ¿Por qué me afecta a mí, no? Entonces, todo eso es el desafío. Y ese es el discurso y la idea en la que estamos siempre redundando. Cómo las enseñanzas que vemos en los evangelios las podemos traducir Sí. a nuestra realidad hoy, ¿no? Esa es un poco Muy la bien. idea. Me encanta. Algo que valoramos en la red y Iván y yo lo hablamos siempre es la diversidad. Y nos encanta charlar con gentes que traigan a otra, no sé, no tanto otra manera de pensar. Me gustó lo que dijiste, no es algo nuevo. Es simplemente 242, ha hecho 242 y sacar eso y poder escudriñarlo y poder contextualizarlo a lo que Dios les ha llamado a hacer allá. Así que Exacto. ya, muy bien. Muy bueno. ¿Cómo ves, Iván? No, perfecto. Me encanta, uno, el deporte y dos, que estén haciendo esto. Porque es verdad, y lo he visto Sí. mucho, deportistas que no pueden asistir los fines de semana a una iglesia local, a una congregación. Porque por el simple hecho de que o tienen que trabajar, competir, partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta esto de también pensar en pos de, bueno, cómo podemos ser intencionales en generar una comunidad para ellos, ¿no? Y no esperar que ellos vengan. Así Sí. que me gusta ese concepto que es mega aplicable a cualquier otro, ¿no? O sea, si yo estoy por plantar una iglesia y no, o sea, lo deportista no es lo mío, pero sí es otra cosa, bueno, ¿cómo van a pensar ellos? ¿Cómo yo puedo acercarme a ellos y no esperar que ellos vengan? Y eso está bueno, es súper aplicable para cualquiera que hoy esté plantando o pensando en plantar una congregación de esta forma, ¿no? Con el Hechos 2:42 que me encantó. Creo que ahorita agarrando un paréntesis, ¿no? Es animar a la gente que tal vez está escuchando, ¿no? De que sean sensibles a lo que Dios está hablando y no nada más hagamos copy-paste así se ha hecho y así va a ser, ¿no? Creo que fundamentos no son negociables, pero modelos sí. Y me encanta escucharte, David, de ver la manera y más que nada creer eso y darle con todo. Vamos a hacer comunidades. Vengo de la iglesia católica, vengo de esos contextos, vengo así, una religión súper marcada, pero a la vez ser sensibles a lo que Dios está llamándoles a hacer. Y creo que hay muchas personas que van a estar escuchando, que tienen el sueño de plantar una iglesia, tal vez no saben ni cómo empezar esa conversación. Escríbenos, para eso que queremos ayudarte, nos encanta acompañar a gente nueva y es parte del corazón de la red, el poder abrazar la diversidad, el poder acompañar a otras personas. No sabemos todas las in and outs de todo, de plantar iglesias y demás, pero creo que hay una fortaleza en comunidad y más de líderes que Sí. queremos crear esas nuevas comunidades que se vean diferentes, porque somos personas diferentes. Hace muchos años fue una iglesia en Houston que me impactó mucho y lo he compartido, tal vez gente que me conoces, que he compartido esta historia, pero brevemente. Llegué a la iglesia, David, y me acuerdo que y entré en una iglesia bastante buen tamaño, ¿no? Y todas las sillas eran diferentes, ¿ok? Todas las sillas eran diferentes, unas rotas, diferentes colores, viejas, sillones aquí, sillones acá, nada iba. Pero era tan lindo que todo iba. Y cuando le pregunté a la persona que me estaba dando el tour de la iglesia, el cuarto de oración, súper nada, no pintado, ladrillo sin pintar, te tiré un tapete que no iba con nada. O sea, es como que a veces nada combina, pero todo combina. Y yo me acuerdo muy bien que le pregunté a la persona que entré, digo, oye, wow, o sea, se me llamó mucha atención, ¿por qué escogieron las sillas así, no? Y simplemente me dice, es que parte de nuestra visión y creemos que cada silla representa personas y todos somos diferentes. Y queremos crear esos espacios para poder, porque a darnos cuenta que somos diferentes y está bien ser diferentes. Y bueno, y ahí me platicó más, pero ellos
tangiblemente eran la mayoría, si no todas las sillas eran reciclables, o sea, que si las encontraban en el basurero tal vez, las limpiaban nada más y las ponían. Pero me encantó, por eso la diversidad es bien fuerte y de manera que alcanzamos, de lo que estás haciendo. Así que me encanta. Ahí nada más quería tirar esa historia ahí, pero fue muy bueno. Y una cosa muy interesante, y creo que es uno de los elementos clave que al menos aquí en España no ha sido muy considerado, es el elemento de la cultura. Muchas veces, y aquí por mucho tiempo en España, misioneros de Inglaterra, de Estados Unidos, de otros sitios, venían con sus modelos de iglesia de Estados Unidos, de sus sitios, y lo intentaban repetir aquí, pero al obviar la cultura era porque las cosas no funcionaban, ¿no? Y en el tiempo de la historia en donde estamos ahora mismo, ya ni siquiera, o sea, ya no es solamente tener en cuenta la cultura, ya hay que ir un paso más, ya tenemos que hablar de la subcultura. Porque no es lo mismo que tú seas del norte o que seas del centro del país o del sur. Eso ya hablamos de cultura, pero es que no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad o vivir en un barrio que otro. Hay que tener en cuenta la subcultura y nosotros tenemos, cada vez que hablamos de las formas de nuestra comunidad, tenemos que trasladarnos a la subcultura del deporte en esta ciudad. Claro. Y es un elemento clave. Mira qué interesante. Totalmente. Hemos hablado mucho de eso. Yo vivo en Buenos Aires. Y no es que, bueno, la cultura de Buenos Aires es toda la misma. No. Dentro de Buenos Aires hay muchas subculturas. Dentro de cada barrio, como no es lo mismo, no es la forma de hablar, la forma de conectar con todo el tipo, con todas las personas que estamos habitando en una misma ciudad, ¿no? Así que está muy interesante eso. Dani, si me permitís, quiero enfocarme en un puntito antes. Ok, tuyo. No, es que me estoy dando cuenta de algo, muchachos. Que tengo 2 potencias mundiales de soccer enfrente de mí. ¿Y dónde queda mi México querido? O sea, me siento un poquito... Quedó en cuartos de final. Sí, estoy medio corto. Vamos a entrar al mundial, creo, pero no sé, sí, o sea... Sí entramos, pero wow, no, la verdad que sí, España, Argentina, mis respetos. Pero ahí vamos, esperemos ganarle uno de ustedes en el mundial. Esperemos que no. Dale, Iván. No me quiero meter en el deporte porque empiezo a hablar y me voy a ir por otro lado. Pero no dale, no, enfócate. Algo así, algo que me interesa mucho y nos interesa mucho en la red es la comunidad. Pensamos, para nosotros iglesia es hacer comunidad, ¿no? Es lo mismo que estás hablando vos de Hechos 2:42. Y teniendo experiencia en comunidad, voy a hacer 2 preguntas en una, ¿sí? Sé que no se hace, pero estamos tomando un café entre nosotros. Dale. Porque ustedes están haciendo comunidad con gente que tiene algo en común, ¿sí? El deporte. Este es el caso. Sí. Y mi pregunta va para ver si hay gente que está pensando en hacer comunidad y dice, mira, yo tengo gente que no tiene nada en común. ¿Cómo le hago? O gente que dice, sí o sí tengo que tener algo en común para llegar a ser una comunidad. Entonces, ahí te va la pregunta, es esa. ¿Sí o sí necesito algo en común o puede hacer una comunidad sin que haya algo en común entre ellos? Mira, yo te diría, humanamente hablando, tener algo en común lo que hace es que se crea un grupo, ¿no? Pero es que la lógica en el mundo espiritual no funciona. Y cuando tú te metes a ver cómo funciona la iglesia, las iglesias son un conjunto de personas totalmente dispares, no tienen nada que ver en común. Y lo que nos trae unidad es la unidad en el Espíritu Santo. Entonces, realmente, para poder evangelizar, para poder aunar, que tenga algo en común, ayuda mucho. Pero es que en realidad, algo que a mí me ayudó mucho a entender este trabajo es que cuando tú te metes en este trabajo, empiezas a tener una presión de yo tengo que tener resultados, yo tengo que, en poco tiempo tiene que haber algo visible, qué van a pensar, qué van a decir. Y al final tú puedes llenar tu agenda de tantas cosas que al final te diluye. Y al final yo como entiendo mi trabajo es que yo colaboro con Dios en su misión y lo que yo tengo que hacer en porcentaje es muy poco. Porque el trabajo de misión y de iglesia que lo hace es el Señor. Punto. Ahí no hay más discusión.
yo colaboro en ese proceso y yo lo único que tengo que hacer es estar en conexión con el Señor, o sea, estar en conexión y en comunión con el Espíritu Santo para que cuando en esas conversaciones que decía Jesús, dice el Espíritu Santo solo dice la verdad porque es lo que oye hablar al Padre y al Hijo, de lo que oye en el cielo, ¿no? Pues lo que el Espíritu Santo nos va a comunicar es la voluntad de Dios y nosotros solamente tenemos que ser obedientes y pedir sabiduría en cuanto a eso. Así que ni siquiera nosotros tenemos que pensar en cómo va a ser esto, sino simplemente confiar en la visión que Dios te ha dado, simplemente pasar mucho tiempo orando, pasar mucho tiempo en comunión con el Espíritu Santo y aunque te parezca una locura, aunque parezca algo increíble, aunque te vengan momentos donde dices, mira, esto no va a pasar, momentos de desánimo en la obra pionera hay muchísimo, hay muchísimo. Sí. Yo no creo que ha habido en estos 6 años, te puedo decir que ha habido 10, 15 momentos en los que yo he pensado, mira, hasta aquí he llegado. Hoy se acabó. Yo renuncio porque yo no veo fruto. Y es que humanamente necesitamos ver que el fruto de nuestro trabajo tiene un resultado, ¿no? Pero cuando leemos la Biblia, el Señor no nos llama a recoger frutos, sino nos llama a sembrar. Y quien va a recoger los frutos del Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, tenemos que entender esa simbiosis, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a ver pastores y misioneros con una agenda llena de eventos, cosas y tal. Y al final no se trata de eso, se trata de ser obediente y de escuchar la voz del Señor y de entender que yo colaboro en el trabajo de Dios que me ha encomendado y que el peso de ese trabajo recae sobre los hombros de Dios, no sobre los míos. Muy bien. Muy bien, estoy tomando nota aquí, David. Muy bien. Me encanta lo que dijiste ahorita, que la lógica en el mundo espiritual no funciona también. Tantas veces queremos que todo cuadre, ¿no? Y que todo el plan, y más como dices tú ahorita, a plantadores o pastores nuevos en los primeros años, no. Yo te puedo también dar muchas historias de las frustraciones y diciéndome, no más, no más, pero hay que ser fiel, hay que ser obediente. Si Dios nos llamó, Él va a hacer el resto, ¿no? Y no, muy bueno. Si te preguntara la iglesia de habla hispana ahorita, ¿cuáles son los desafíos que tiene? ¿Qué viene? Hablando un poquito de lo que platicamos tú y yo, ¿no? Hace 10 años, ¿dónde estamos ahorita? Te platiqué historias y me acuerdo que planté la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? O sea, y yo sé que ahorita vamos a plantar iglesias, hay gente va a plantar iglesia, va a pasar otra década. ¿Te acuerdas cuando creía? O sea, no sé, platiquemos un poquito de eso. Tú ahorita dirías, ¿qué consejo podrías dar? ¿O cómo ves la iglesia, el pulso de la iglesia hispana, España, Latinoamérica? Yo sé que varía un poquito diferente, pero ¿qué podrías decirnos al respecto? Mira, aquí el desafío de España, sobre todo, en esta ciudad no tanto, pero en muchas ciudades en España los pastores ni siquiera tienen relaciones entre ellos, no. O sea, no hay buena relación o no hay relación y hay un desafío de realmente conciliar el desengaño, los enfrentamientos, las desigualdades entre denominaciones y pastores. Sí. Eso a rasgos generales, luego puede encontrar excepciones, como aquí en Málaga, pero realmente el gran desafío en el que se encuentra la Iglesia en España es que hay mucha gente creyente que si tú te sientas a hablar con ella te dirán, la Iglesia está mal, la Iglesia no funciona, pero yo no quiero salir del sistema de la Iglesia, porque Sí. si salgo del sistema de la Iglesia, ¿dónde voy? La gente en España ahora mismo no se plantea o no entiende de que otra manera de ser iglesia es posible, a excepción de lo tradicional, ¿no? Entonces, Okay. el desafío de la iglesia en España ahora mismo es trabajar en pos a cómo debe ser la iglesia en el futuro, ¿no? En los próximos 10, 15 años. Y digo 10, 15 años porque la sociedad y el mundo cambia tan rápido que Sí. no podemos tirar muy largo. O sea, yo diría 10, 15 años y a lo mejor hasta me estoy pasando. Creo que el desafío aquí en España es desconectar muchas cosas que no tienen sentido aquí. Muchas veces los líderes de la iglesia
hablamos de, no, la tradición de la Iglesia Católica, pero es que nosotros tenemos muchas. Y un ejemplo de eso te lo puedo poner. Yo he crecido en una iglesia muy tradicional, en la iglesia de Asamblea de Hermanos, donde mi mamá iba con el velo, la mujer tiene un rol muy poco destacado, la mujer solamente puede hacer ciertas cosas ministeriales y lo demás encajado el hombre, la mujer no predica, solamente el hombre, etcétera, etcétera. Y recuerdo que unos hermanos y mis padres tenían una lucha con los ancianos de la iglesia por una sola cosa. En esta iglesia, en la iglesia en la que yo crecí, la Santa Cena se hacía con una copa y con un trozo de pan para 60 personas. Y algo que mis padres intentaban decirle, decir, mira, el simbolismo de la copa está muy bien, pero no es higiénico. Tenemos 60 personas metiendo la boca en una copa y los ancianos, no, es que bíblicamente y tal. Ya, si todo eso está muy bien, pero no es higiénico. Yo recuerdo que la típica parejita de matrimonio mayor, que eran como los abuelitos de la iglesia, cuando a ella le pasaban la copa, ella se sacaba la dentadura postiza y bebía. Y tú decías, luego yo tengo que poner la boca ahí. No. Pues un ejemplo de eso, lo siento Iván, te acabo de estropear el día. Nuevo amigo de Pero es un ejemplo de cómo muchas cosas que porque se han hecho toda la vida se tienen que seguir haciendo, y muchas veces la gente no entra en el pensamiento de que si a lo mejor se han empezado a hacer toda la vida mal y lo seguimos haciendo, ¿no? Y muchas veces se siguen haciendo por una inercia que se empezó, y como muchas veces estamos en modo automático, no pensamos si lo que hacemos como simbolismo para reflejar una verdad en nuestra fe, eso tiene sentido ya. Ha dejado de perder el sentido. Y en Colosenses 3, del 20 al 23, Pablo habla muy claramente del tema de hacer ciertas cosas para controlar los apetitos del cuerpo, y que estas cosas tienen un cierto uso durante un tiempo, pero con el uso se pierden y se deterioran, ¿no? Y Pablo está instando a los colosenses a decirle, si vosotros habéis muerto con Cristo, ¿por qué seguís los rudimentos del mundo de no toquen, no comen? Y muchas veces en el diálogo de la iglesia seguimos todavía con estas cosas como si fueran santos sacras, y realmente son cosas que se pueden cambiar. Lo que sí tenemos que tener claro es que la doctrina, la Biblia, eso no se cambia. ¿Quién es Cristo? Lo que ha hecho, quién es el Padre, la acción del Espíritu Santo, eso está claro, eso no hay que tocarlo. Pero sí podemos cambiar el cómo expresamos todas esas cosas como iglesia hacia el mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ya para ir aterrizando aquí, bueno, puedo seguir hablando, porque creo que vamos a tener que retener a David otra vez de regreso aquí, porque apenas vamos a la pregunta 2 o 3 y faltan varias, pero por cuestión de tiempo vamos a tener que ir aterrizando el avión aquí. Pero no, la verdad que me gusta cómo lo planteas, y también en el sentido de que creo que esto va a ayudar mucho a gente y a uno también. Yo tomé muchas notas. Yo te animo a que vuelvas a escuchar este podcast si lo estás escuchando, pero a la vez también replantearnos varias cosas, ¿no? Y no porque así se ha hecho siempre, así tiene que ser. Hay muchas maneras. Decía un pastor allá en DC cuando estaba allá, me dice, nomás de pensar que apenas hay muchos modelos que no hemos descubierto cómo hacer iglesia, pero al final del día, vete a hechos, usando lo que tú mencionaste, en la comunidad, orar unos por otros. Es como, no es como, es regresarse al fundamento. Y muchas veces estamos tan enfocados en entretener y poner de más, y muchas veces necesitamos ser parte de algo, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Iván, ¿tienes algunos últimos comentarios? Dime. Si me permite, hay un libro que puedo recomendaros A ver, que te dale. puede ayudar en ese proceso. Se llama Paganismo en tu cristianismo, y los autores son George Barna y Frank Viola. Ok. Ese libro está muy bien, porque estos dos autores lo que hacen es un cuestionamiento sano, teológico, de qué hacemos un domingo por la mañana en la iglesia y por qué hacemos lo que hacemos. Okay. Y si todo eso que hacemos está basado en la Biblia o está basado en tradiciones paganas o no paganas. Entonces, está muy bien porque te ayuda a cuestionar en un cuestionamiento sano
Sí. a preguntarte si lo que haces lo estás haciendo con un sentido o sin sentido. Cuestionamiento sano es parte del crecimiento que tenemos que tener como líderes. Y no estamos acostumbrados muchas veces a tener esas conversaciones. Porque nosotros, hablando de Latinoamérica, a veces lo agarramos tan personal y no podemos caminar en diferencia. Otro tema para la próxima, pero es bien importante el poder tener diferentes mindsets, diferentes pensamientos en tu mesa y trabajar juntos. Y está bien. Y está bien. ¿Y sabes qué? Pero pushback, como que, ¿pero por qué? ¿En serio? O sea, ok. Y eso es parte del crecimiento. Helen llegó a ti, te trajo unas cosas nuevas. Misty, diferentes esposas traen diferentes perspectivas en ciertas cosas y no es de que, como dice el mexicano, me monto en mi macho y así es. No, relax. Porque eso puede ser el impedimento al crecimiento como líderes. El poder creer que esta religión o esta tradición llega un momento que nos cohíbe a crecer. Así que, anyways, muy bien. Ya no estábamos yendo, ya estábamos agarrando otro tren. Ya está. Estamos en otro avión. Pero estamos en otro avión, sí. Iván, despídenos. Buenísimo. Últimas palabras, David. Sí, por favor, David. Oye, muchas gracias por invitarme y que podamos dialogar en este petit comité, en este pequeño café, de cosas que yo creo que es un diálogo que como líderes de la Iglesia y como gente que Dios nos ha llamado a la Iglesia del futuro, yo creo que tenemos que tener, ¿no? Es muy necesario, yo lo veo muy necesario que podamos hablar, y lo del cuestionamiento sano, yo creo que por mucho tiempo en el mundo cristiano nos han prohibido el cuestionar, ¿no? Recuerdo una frase de alguien. No empieces. Tú no estás aquí para pensar. Tú no estás aquí para pensar. Fuerte. Y yo creo que necesitamos pensar. Hablemos, David. Vamos a agendarnos en unos 6 meses y vamos a hablar eso. Ponle de una vez título a eso. Vamos a hablar de eso porque creo que es muy bueno. Y tener una plática de eso. Porque gente, como te dices tú, o sea... En fin, no puedo a veces ni preguntar y queremos que está mal y no puedo ni hablar y que no, y eso es parte de, como líderes, como te digo, tenemos que tener eso en nuestro, pero sano, con buena intención, ¿me entiendes? Y a veces lo agarramos de la otra manera, pero creo que es algo, me gustaría preparar algo y tener una charla al respecto. Sí, yo creo que los americanos en este sentido a mí nos ayudan mucho de que, yo creo que los hispanos somos muchos de señalar el problema, pero sin aportar ninguna solución. Es como, yo digo lo que está mal, pero ya está, ¿no? Pero no tengo y el idea mundo qué anglosajón, exactamente, el mundo anglosajón lo que te dice, mira, si vas a señalar el problema, espero que aporte una solución, si no, mejor cállate. Entonces, yo creo que es un buen equilibrio eso de, vamos a decir que está mal en la iglesia, sé valiente y arroja una posible solución. Ya. No, sí. Me callo, Iván, porque si no lo voy a seguir, ya sabes, ¿no? Sí, ya nos conocemos. Bueno, muy bien. Excelente todo. David, Reina, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Por nosotros, Iván, Dani, muchas gracias. Sí, gracias. En la Red Podcast. La verdad que en lo personal me anima, me motiva y creo que cualquier plantador o quien esté pensando en plantar, estas palabras o esta charla es clave. Hablamos de comunidad, hablamos de ir hacia la comunidad y no esperar que la comunidad venga a nosotros, y de adaptarnos también nosotros o lo que hacemos a la gente que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Sí. Y nada, la comunidad, Hechos 2:42, escúchenlo, repítalo, compartilo, la verdad que ha sido muy bueno y gracias nuevamente, David. Dani, a vosotros. Episodio 11, si no me equivoco, que estamos terminando. Sí, así es. Y vienen más, así que... Sí, no vamos a parar, Está bueno el lineup de estos próximos meses, así de que ya, sigue compartiendo y te esperamos el próximo mes. Así es, así que amigos, gracias por escucharnos, sigan compartiendo en redes, como dijo Dani, y nos vemos el mes que viene con un nuevo episodio. Así que... Así adiós. es, hasta la vista, chao. Bye.